Me han pedido que les hable un poco sobre este tema que se llama el análisis económico de la política. En inglés se llama Public Choice. Es una subdisciplina económica que está cogiendo mucho auge, que ha ganado popularidad recientemente y pues la verdad es que espero que les sirva a ustedes esta forma de pensar o de ver las cosas que ustedes han vivido. Mi experiencia es que he estado dando clases aquí en la universidad desde el 94. Me gradué de la Universidad de Dartmouth en New Hampshire en Ciencias Políticas y luego saqué una maestría en Georgetown. Y pues estoy aquí ya desde el 94 dando clases. Esta disciplina jamás la vi yo en las aulas allá. Cuando descubrí uno de estos libros, dije, esto lo deberíamos estar enseñando. Entonces era el doctor Armando de la Torre el que tomaba estas decisiones y me dijo, pues empiezas el semestre entrante. O sea que, pero desde ese entonces yo creo que hay muchísima más gente trabajando en esta disciplina. Les quiero dejar varias ideas clave. Una es que en la política existe competencia. Otra es que sí nos debe preocupar la eficiencia, ¿verdad? Muchas veces la eficiencia no es una consideración. Nos preocupa la equidad, la justicia, nos preocupa la armonía social, pero no nos preocupa la eficiencia. Otra es que las reglas afectan los resultados. Si tenemos buenas reglas, vamos a tener buenos resultados. Si tenemos malas reglas, vamos a tener malos resultados. Estas son observaciones muy obvias y a todos ustedes que están en la política en el día a día, pues les sonarán muy razonables. Pero a veces se nos pasan por alto o se nos olvidan, ¿verdad? El public choice lo que es realmente es una herramienta. Es una herramienta para analizar el mercado político como realmente es. No pretende ser la única herramienta para analizar el mercado político, porque la ciencia política, la antropología, la sociología son otras formas de aproximarse a lo que estamos observando, pero esta es una herramienta y a mi juicio es útil. A veces manejamos una visión romántica de la política, yo creo que los centroamericanos un poco menos, pero aquí hay dos citas de el tipo de ideal que tenemos, ¿verdad? Mi ideal político es el democrático, dice Albert Einstein. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado, ¿verdad? Como que la democracia es un mecanismo para igualar a todas las personas, para darnos a todos en igual medida, ¿verdad? Y luego esta cita de Kennedy, que es: si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor para vivir en él. En general hay una tendencia a asumir que la democracia es y funciona de una forma, que es un animal sano, ¿verdad? Y que funciona muy bien. Tenemos la expectativa, o por lo menos se tenía en algunos círculos en Estados Unidos, de que la política iba a resolver todos los problemas. Cuando el mercado falla, que lo decida el gobierno, que lo haga el gobierno lo va a hacer mejor, era como la premisa que estaba subyacente. Tenemos la expectativa de que sí hay competencia, pero es una competencia como muy distinta a la competencia que se genera en el mercado. Los poderes sectoriales compiten entre sí de una forma adecuada, ¿verdad? Las minorías siempre tienen su voz y su voto y hay una negociación constante entre los centros de poder que hacen que la maquinaria funcione bien. El señor que está aquí en la esquina se llama Robert Dahl, que es uno de los politicólogos americanos que tienen esta visión como más romántica de lo que es la democracia. Y esta cita es: ciudadanos y líderes perfeccionarán el arte precioso de solucionar pacíficamente sus conflictos para beneficio mutuo de todas las partes, ¿verdad? Es la expectativa de que la democracia nos va a dar tantas cosas buenas. La visión realista de la política, pues también hay citas que son bastante
antiguas. Winston Churchill tiene, creo que la mejor, yo creo que todos la han oído. La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Sí, me imagino que ya muchos habían oído esta frase, y bueno, y ustedes que están en ejercicio de la política y que han participado en procesos electorales, pues seguramente se habrán dado cuenta de algunos de los problemitas que presenta, ¿verdad?, este sistema. Hay otra cita menos conocida de Winston Churchill que a mí me gusta. El mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. La disciplina es parte de una pregunta que tal vez no nos habíamos hecho de una forma sistemática, y es: ¿podemos asumir que si trasladamos la decisión al mercado político el resultado va a ser mejor? Entonces, esa pregunta, porque está muy bien decir, bueno, aquí todo está fallando, la sociedad no puede resolver esto, el mercado no puede funcionar esto, que lo haga el gobierno. Pero la pregunta es, ¿el gobierno lo va a hacer mejor? Y obviamente mejor en términos de eficiencia, que es lo que preocupa al economista, ¿verdad? Este es un análisis económico. A veces la medicina es peor que la enfermedad. A veces podemos darnos un antídoto para una enfermedad cuyos costos son menores, ¿verdad? Entonces podríamos caer en una definición de public choice, de este análisis económico de la política, diciendo que es un proyecto de investigación, lo llama James Buchanan, que aplica las herramientas de la ciencia económica al proceso de toma de decisión en el ámbito político. Y James Buchanan, los señores que están ahí en esa foto, que a mí me gusta porque están jóvenes y están juntos, James Buchanan y Gordon Tullock son como los dos nombres asociados con esta disciplina, porque ellos son los coautores del libro que se llama El cálculo del consenso, que se publicó en 1962. Realmente no es que ellos hayan inventado el agua azucarada, sino que reunieron el trabajo que ya se había desarrollado en muchos diferentes ámbitos y le pusieron y lo juntaron, entonces se volvió como una disciplina, ¿verdad? Y empezaron también a tener reuniones periódicas con académicos que estaban interesados en estos temas, cómo funciona realmente la democracia, cómo son los procesos de elección, qué impacto tienen diferentes reglas de votación, y empezaron a trabajar estos temas. Y se le llama la Escuela de Virginia también porque ellos estaban trabajando desde Virginia. De hecho, James Buchanan, que ganó el premio Nobel en el 86 por su trabajo, casi nunca ha salido de Virginia. Y se ha movido en distintas universidades, pero siempre en ese estado. Bueno, una imagen adecuada es que hay como dos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Está la pista de circo económica y la pista de circo política. Y los politicólogos tienen una imagen de cómo es el actor en la pista política. Y los economistas tienen una imagen de cómo es el actor en la pista económica, pero sucede que somos las mismas personas de carne y hueso las que estamos desempeñándonos en los dos ámbitos. O sea, nosotros vamos al mercado y compramos tomates y nos damos la vuelta y vamos a la urna y elegimos. Somos la misma persona que está tomando estas dos decisiones. Entonces realmente hay como una especie de esquizofrenia en las ciencias, porque la ciencia política tiene una imagen de cómo actúa el hombre y la ciencia económica tiene otra. De hecho, la ciencia política a veces no se enfoca ni siquiera en el actor individual, sino que se enfoca más en temas como de Estado, nación, poder, abstractos, ¿verdad? Entonces, Public Choice lo que nos está tratando de hacer reflexionar es de que es un mismo actor. El actor es esta persona de carne y hueso, y que podemos escoger dónde tomamos las decisiones. Las podemos tomar en el mercado o las podemos tomar en lo que hemos dado en llamar el mercado político. Entonces, usando la terminología económica, vamos a entender el mercado político como entendemos el mercado económico. Hay una oferta y hay una demanda. Del lado de la demanda está el votante consumidor. Somos los que pedimos, todos somos votantes y consumidores, ¿verdad? Somos los que demandamos bienes y servicios de parte de
el gobierno, ¿verdad? Somos los que les pedimos que nos atiendan, que hagan cosas por nosotros. Y del lado de la demanda también tenemos a los grupos de interés o grupos de presión, que son básicamente asociaciones de votantes que se aglomeran en torno a un interés común, ¿verdad? Y del otro lado tenemos la oferta, que también se divide en dos partes, los políticos empresarios, si les llamamos políticos empresarios, porque asumen un papel muy parecido al del empresario, en el sentido de que arriesgan, venden, invierten sus ahorros y su tiempo y su reputación en un negocio que es muy riesgoso, como lo es someterse a elección pública. Y luego están también los burócratas, que son un poco distintos en el sentido de que no son electos, entonces sus atributos son distintos. ¿Cómo es ese actor político? Ya sea el votante, la persona que participa de un grupo de interés, el político empresario, el burócrata, todos asumimos nosotros en esta disciplina que todos somos maximizadores. Ese es lenguaje económico. ¿Qué quiere decir eso de maximizar? Pues que queremos obtener lo más posible, ¿verdad? Que queremos un resultado óptimo o un beneficio óptimo para nosotros. Otra forma de decirlo es que quisiéramos minimizar los costos y maximizar los beneficios, ¿verdad? Asumimos cierta racionalidad. Esto no quiere decir que somos perfectos, pero sí quiere decir que frente a una gama de opciones sabemos elegir, sabemos priorizar, sabemos poner los medios para alcanzar un fin. Cada uno de nosotros controla ciertos bienes, eso quiere decir que tenemos la posibilidad de negociar, de entablar relaciones con otras personas, y estamos muy conscientes de los costos y los beneficios. Las decisiones en el ámbito político, al igual que en el ámbito económico, ocurren en un contexto, y el contexto es que los recursos son escasos. Si estamos asignando recursos en el mercado, los recursos son escasos, y si estamos asignando recursos en el terreno político, pues siguen siendo escasos, ¿verdad? Eso es ineludible. No sabemos cómo es el futuro siempre es incierto. Los economistas les gusta mucho predecir, pero realmente nadie sabe cómo va a resultar el futuro. Y también el contexto de las reglas y las leyes nos facilitan la acción colectiva, ¿verdad? ¿Por qué aceptamos someternos a estas reglas? ¿Por qué aceptamos someternos a vivir en una democracia? Yo creo que es una pregunta que sí nos tenemos que hacer de vez en cuando. Y la respuesta que da James Buchanan es que lo hacemos porque las reglas hacen predecibles los actos de los demás. Es como aceptar el semáforo, ¿verdad? Quisiéramos pasarnos de largo todos los semáforos y llegar más prontamente a nuestro destino, pero vivimos en sociedad, y si lo hiciéramos de esa forma, probablemente no pasaríamos de la primera intersección. Entonces, es importante leer los semáforos y acatar el rojo, porque eso permite la convivencia con los demás. Yo sé que el otro carro que viene en la dirección contraria va a frenar cuando esté en rojo y va a seguir cuando esté en verde, aunque no haya tenido comunicación con él. Entonces, las reglas hacen predecibles los actos de los demás, y que al final por eso es que las aceptamos. Viabiliza la cooperación social, hace posible que entremos en relaciones de gana-gana, y a veces ganamos y a veces perdemos. En democracia sobre todo, ¿verdad? A veces ganamos, a veces perdemos. Estamos de acuerdo con estar del lado vencido porque tenemos la expectativa de que en un futuro cercano tal vez vamos a estar del lado de los ganadores. Esto ocurre siempre que el resultado no sea por unanimidad. Y hay bastante literatura dedicada a la regla de la unanimidad, porque es la única regla donde siempre todos ganan, ¿verdad? Porque si no, no la aceptaríamos, aunque es bastante impracticable en sociedades numerosas. Entonces, al final, concluimos que vamos a parar delegando en el gobierno el poder monopólico para coaccionar adultos
y ello nos permite dedicarnos a actos productivos, ¿verdad? Que al final necesitamos esta infraestructura, estas reglas del juego para poder dedicarnos nosotros a actividades productivas. ¿Por qué decimos que el gobierno tiene el poder monopólico para coaccionar adultos? Pues el que coacciona a los menores son los padres de familia, ¿verdad? En respeto a la patria potestad, esta es la relación, digamos, de ciudadano es de adulto. Pero ahí, con estas nuevas corrientes que están surgiendo, al menos en El Salvador, ahora inclusive a través de la nueva ley de educación, quieren pasar la patria potestad al Estado. Sí, no solo en El Salvador, sí. Sí, tenemos que luchar esa batalla también, sí, porque realmente la relación de ciudadano es del adulto, ¿no? Las decisiones democráticas son del adulto. Y están incursionando en un terreno que realmente no le corresponde. ¿Qué caracteriza a cada actor político? Les quiero hacer una vista rápida de lo que dice Public Choice sobre cuáles son los incentivos que imperan sobre el votante, sobre los grupos de interés, sobre el político empresario y sobre los burócratas. Y el votante lo vamos a llamar confundido, porque tiene dos roles bastante diferentes uno del otro. El votante controla un bien cívico que es su voto, y ese voto tiene un valor, o sea, sí tiene un valor real, sí influye, digamos, sobre decisiones políticas, aunque en un grado muy, muy, muy pequeño, pero al final tiene valor. No es transferible y se adquiere al nacer, ¿verdad? Porque solo podemos votar en Guatemala los guatemaltecos y en El Salvador los salvadoreños, y no podemos decir, yo no quiero ir a votar hoy, te doy mi voto, ¿verdad? No podemos, o sea que no hay esa transferencia que tenemos con otros bienes en el mercado económico. Pero el problema que tenemos, entonces, tiene valor nuestro voto y lo tenemos desde que nacemos, pero la información es muy costosa. Nos cuesta adquirir información, ¿verdad? Es raro el votante que se va a meter al partido y se sienta a leer los planes de gobierno y se expurga los expedientes de cada candidato a diputado y emite un voto realmente informado. Es muy raro. Porque la información tiene un precio, es costosa. Otro problema que tienen los votantes es que están escogiendo promesas, no resultados. No saben realmente si la persona que eligen va a hacer lo que les prometió que iba a hacer. Entonces es diferentísimo ir al supermercado y comprar una botella de ketchup, porque ya sabemos que estamos comprando resultados, ¿verdad? Pero comprar un candidato es otra cosa completamente. Y entonces también tenemos este rol de beneficiario y contribuyente al mismo tiempo. Como beneficiario pido más y más, todo el tiempo pido, ¿verdad? No estoy consciente de lo que cuesta. Entonces, si viene el político y dice, yo quiero hacer una carretera en el Petén, haga la carretera en el Petén, qué buenísimo. Yo quiero hacer un hospital, qué bien suena eso. Yo quiero atender a los niños en las escuelas, qué bien suena eso. Y a todo decimos, qué buenísimo, ¿verdad? Hagan. Pido cosas para mí, pido cosas para otros, veo las intenciones buenas de los políticos y las alabo, y realmente no hay ninguna disciplina porque yo no tengo en mente el costo, ¿verdad? Cuando me están ofreciendo todo me suena lindísimo. Esa es una tendencia, y yo creo que ustedes pueden ver ahora con la ola de populismo que estamos viviendo en la región que es cierto, ¿verdad? Que el votante se deja llevar por estas ofertas y esta continua pues como que no percibe, no hay una relación de costo atada a lo que se está pidiendo. Como contribuyente, por el otro lado, cuando ya viene el político y nos dice, mire, pero para hacer todo lo que le ofrecí, usted tiene que pagar impuestos, y ya decimos, no, ¿verdad? Yo no quiero pagar, y quiero pagar que pague alguien más, no me cobren a mí, ¿verdad?
queremos más beneficios privados a expensas de los demás. Queremos, cuando se toca el tema de que soy contribuyente, entonces ya quiero yo un presupuesto balanceado, menos gasto, menos inflación. Ya me pongo un poco un sombrero de controlar y tendemos a culpar mucho más a los ejecutivos que a los legisladores por aumentar el impuesto, ¿verdad? Los diputados son al final los que aprueban el presupuesto. Ahorita cabal estamos en Guatemala en el proceso de la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para el 2011, pero realmente la tendencia es a culpar al Ejecutivo, ¿verdad? Del gasto y de el excesivo cobro. Bueno, con alusión al votante confundido que les acabo de pintar, hay una nueva matiz que nos la aporta Bryan Caplan, que tiene como 30 y pico de años y está haciendo olas en la disciplina esta, y él dice que los consumidores racionales son a la vez votantes irracionales. O sea que yo les acabo de decir que todos los actores políticos somos racionales. Caplan dice, no siempre, a veces somos irracionales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos algunos paradigmas que son equivocados, pero a los cuales nos aferramos, nos gusta creer lo que creemos, y aunque nos demuestren todo lo contrario y que estamos equivocados, nos gusta creer lo que creemos, ¿verdad? Y entonces son muy persistentes y votamos según esas creencias. Kaplan usa palabras como dogmático, ¿verdad? O sea, palabras de que tenemos como una fe, digamos, en ciertas ideas. Entonces es bastante difícil arreglar el problema si nosotros vemos la democracia o el proceso electoral desde esta perspectiva, porque realmente es un problema sistémico. Y lo que él ve es que a mí no me cuesta mucho votar irracionalmente. Sí. Una pregunta. Ahí dice es bajo el costo de votar irracionalmente, pero lo que pasa es que si la gente pensara que todas las decisiones de los gobernantes, del gobierno, que se tomen van a afectar, digamos ahí, lo que vota, lo que hace el votante, todo lo que el elegido hace le afecta al consumidor, o sea, le va a afectar al mismo. Sí, le va a afectar a él mismo en el largo plazo. Lo que pasa es que yo soy un voto en 3 millones. Y a mí me gusta el socialismo, yo me aferro a mi socialismo y yo voy a votar mi socialismo y al final yo salgo perdiendo, ¿verdad? Pero eso es lo que identifica Bryan Caplan, que la percepción del individuo, vamos a ver, es muy extraño, suena como un trabalenguas, pero lo que está diciendo Bryan Caplan es que es racional ser irracional a la hora de votar, ¿sí? Es un gran reto el que nos presenta. No visualiza ya. No, uno no visualiza lo de allá. Ajá. ¿Cómo son los políticos? Aquí espero no causar olas, ofender a nadie. Los políticos son como carretas de súper, solo que ya vienen llenas. ¿Sí? Son paquetes de bienes o promesas. Nosotros no podemos ir metiendo en nuestra canasta las políticas públicas que más nos gustan, sino que viene el partido político y nos ofrece, esta es mi canasta, ¿verdad? El candidato A está a favor de menos impuestos, más inversión, no al aborto y es pacifista, ¿verdad? Y el candidato B quiere gastar más, quiere invertir más en educación pública, quiere controlar la natalidad y quiere una política exterior agresiva. Y resulta que yo como votante no me gusta el control a la natalidad, pero no me gusta tampoco que el otro sea pacifista, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir esta canasta que ya me la armaron. Y van a haber algunas cosas que me está ofreciendo que me gustan y otras que no me gustan. Pero así es, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir, y por eso es que muchas veces nos sentimos como que estamos eligiendo entre el menos peor, ¿verdad? No han oído, no sé si lo dicen ustedes en El Salvador, pero aquí en Guatemala vamos a elegir al menos peor, ¿verdad? Los políticos, a su vez, lo que maximizan son votos, obviamente, porque lo que necesitan para alcanzar el poder son los votos, ¿verdad? Entonces tienen que
procurar ser muchas cosas para muchas personas. Por eso son esas canastas de supermercado, ¿verdad? Tienen que procurar ser muchas cosas para muchas personas para que ellos voten por ustedes. Tendemos a ser cortoplacistas, no solo el votante, sino también el político, porque mi mira está puesta en los próximos 4 años, ¿verdad? Y estamos tomando decisiones con dinero ajeno. Tenemos el mismo problema que tiene el votante beneficiario, que todo quiere y todo le gusta, ¿verdad? El político también no está haciendo uso de recursos que le costaron el sudor de su frente generar. Entonces, muchas veces tampoco tiene esa disciplina en el gasto, porque no es su dinero, ¿verdad? ¿Cómo es el burócrata? El burócrata tenemos un estereotipo que a veces lo ratifican, ¿no? Porque cuando uno llega a una dependencia pública, muchas veces se topa con una de estas personas que es haragán, no tiene cara, es incompetente y se centra en detalles tontos. Pero todos tenemos historias de alguna mala experiencia que hemos tenido en algún despacho estatal. Pero la verdad es que los burócratas en la realidad pueden ser bastante trabajadores, muy profesionales, muy dedicados y constituyen el gobierno permanente. ¿Verdad? Muchas veces, aquí en Guatemala, me imagino que en El Salvador también, pero si ustedes van al Registro General de la Propiedad o a la hemeroteca, es muchísimo mejor hablar con la persona que lleva 30, 40, 50 años de estar ahí porque sabe hasta dónde está el último folio de la última, ¿verdad? Él se sabe todo su trabajo muy bien. ¿El estereotipo es simplemente ese estereotipo o hay casos así? Hay casos así, pero es un estereotipo porque también hay burócratas de la otra clase, sí. Decía Marco Tulio Cicerón, el burócrata es el más despreciable de los hombres, aunque es necesario, tal como los buitres son necesarios. Pero muy extrañamente alguien admira a los buitres, a los cuales los burócratas se parecen tanto. Todavía tengo que conocer a un burócrata que no sea reparón, lerdo, insensato, burlón o estúpido, un opresor o un ladrón, un portador de un poco de autoridad de la que se vanagloria, como un niño se vanagloria de poseer un perro fiero. ¿Quién puede fiarse de criaturas así? Bueno, contrapongamos esa visión a la visión de Woodrow Wilson, que él creía que teníamos que tener un gerente científico aislado del vaivén político, que iba a ser el tecnócrata, la imagen que teníamos de un tecnócrata, de un funcionario. O sea que pues Cicerón tenía una mala percepción basada probablemente en una mala experiencia y también hay del otro lado, ¿verdad?, otras visiones. Pero el verdadero problema con los burócratas no es que sean malas gentes, sino que es la estructura en la que laboran. O sea, muchas veces lo que pensamos en Guate es: esto no está funcionando bien, cambiemos a la gente, ¿verdad? Elijamos otras personas para que ocupen los cargos públicos. Pero esa otra persona va a llegar ahí y va a llegar a lo mismo, se va a topar con las mismas paredes y con las mismas barreras y las mismas estructuras que son las que le impiden hacer un buen trabajo. Entonces, no es tanto el problema a la gente. Otra cosa muy común aquí es decir: démosles clases de ética, ¿verdad? Tal vez ese no es el problema es enfocarnos en las estructuras. Max Weber definió democracia como una organización formal, jerárquica, cuyo personal de trabajo es pagado con recursos del Estado y se obtiene la plaza en abierta competencia, pero se retiene de por vida. Eso de nuestros países en abierta competencia no es tan común, pero la inamovilidad en el cargo sí que lo es, ¿verdad? Nuestros funcionarios públicos quisieran tener y gozar de inamovilidad en el cargo. Entonces, una burocracia puede ser una agencia de gobierno, una empresa, centros educativos, centros de salud, hospitales, ONGs, y yo creo que también hay multinacionales grandotototas que sí son bastante burocráticas. Bueno, este señor que se llama William Niskanen ha hecho una investigación empírica sobre las burocracias estatales propiamente, y él lo que ha logrado
rescatar en su estudio, que está basado en Estados Unidos, es que los presupuestos de las burocracias son 2 veces el tamaño de las empresas privadas análogas. Entonces, necesitan 2 veces más plata para hacer lo mismo que hace una empresa del mismo tamaño en el sector privado. Necesitan 3 veces más personal. O sea, son 3 veces el tamaño en términos de empleados. Financian gastos inflados, ¿verdad? Por alguna razón las carreteras, las motos, las plumas, todo les cuesta un poco más que a una empresa en el sector privado. Tienen demasiados empleados, los procesos tienden a ser caros y engorrosos y se acostumbran beneficios injustificados a empleados, ¿verdad? Clubs campestres y cosas así por el estilo. No se logra mantener al margen del juego político, es lo más importante, que según Woodrow Wilson, estos tecnócratas iban a lograr ser tecnócratas y tomar buenas decisiones porque los íbamos a mantener aislados del vaivén político. Entonces estaba el político allá afuera besando a bebés y abrazando a abuelitas, y está el tecnócrata en su oficina haciendo lo que tienen que hacer. Pero esto no se cumple porque estos señores tienen que jugar política. Lo que quieren es sobrevivir. Y eso implica, ahorita que están negociando el presupuesto en el Congreso, no quieren que el Congreso vaya a expurgar su trabajo, ¿verdad? No quieren, lo peor que le puede pasar a un ministro es la interpelación, que se acostumbra, ¿verdad? Y porque es rendir cuentas, eso no quieren. Quieren pedir una asignación fija, quieren ofrecer muchos servicios a los clientes. Entre más servicios ofrezcan, más importante es la burocracia. Tienen que gastarse todo el presupuesto asignado, porque si no se han gastado todo el presupuesto asignado, les recortan el año entrante, entonces es lo peor que le puede pasar a una dependencia, ¿verdad? Tienen que decirle a todos los que los quieran oír, hay una gran demanda de nuestro servicio. Lo que nosotros hacemos es realmente importante. Mucha gente demanda nuestros servicios. Y siempre tienen que decir, los costos son mayores de lo anticipado, no me está alcanzando la plata, no me está alcanzando, ¿verdad? Nunca alcanza la plata. Y necesito transferencias extras, ¿verdad? Las burocracias compiten unas con otras. Las diferentes agencias tienen que luchar por obtener una tajada del presupuesto. Entonces, tienen que ir a competir ante el legislador por esa tajada. No viven de la venta de sus productos. No es el caso que ganen más si atienden bien al cliente, ¿verdad? Tal vez por eso Cicerón tuvo tan mala experiencia, ¿verdad? Porque no es el caso que tengan que satisfacer al cliente. El cliente puede estar muy insatisfecho porque le cobraron de más en su cuenta de agua del mes, y no puede solucionar su problema y le toma 5 días, ¿verdad? Porque ese no es el punto. El punto es negociar en el Congreso. No compiten en el mercado, sino contra otras agencias, ¿verdad? Y el diputado también le interesa asignar fondos, porque el diputado maximiza votos. Entonces el diputado está diciéndole a sus electores, miren todas las cosas buenas que se están haciendo en esta dependencia gracias a mí, ¿verdad? Entonces hay como una relación ahí entre el diputado y los diputados. Bueno, de ahí que se genera esta teoría sobre las finanzas públicas. Piénsenlo, porque esto choquea un poco al principio. Todos los actores políticos, los burócratas, los votantes y los grupos de interés interactúan para, 1, elaborar el presupuesto colectivo, y 2, asegurar el crecimiento del gasto público y la carga tributaria. ¿De acuerdo? Que los que tienen experiencia no les choquea. Mis alumnos dicen, no, los votantes no hacemos eso, pero sí que lo hacemos. Bueno, ¿cómo se comportan los grupos de interés? Ya es el último actor. Ellos lo que buscan es fuerza en números. Un único votante que llega a hacer una manifestación frente al Congreso
pues no va a tener mayor chance, ¿verdad? Pero si ya llega un buen número de personas a manifestar, pues ya les ponen atención. Entonces, los grupos de interés son asociaciones de votantes, ¿verdad? Y tiene sentido para escuchar un punto de vista. Hay división de trabajo entre los grupos de interés. Hay grupos de interés que abogan por la aportación de armas y hay otros que quieren que prohibamos la aportación de armas, y entonces hay diferentes grupos de interés trabajando por diferentes cosas. Porque ganan también ahí que les mandan plata de otros países. Claro. Hay una gran especialización, ¿verdad? Se vuelven muy expertos en su tema. Poseen una gran información, mucha más que los mismos diputados que están aprobando leyes al respecto y que los votantes, así que están dispersos, ¿verdad? Entonces, tienen el poder de concentrar intereses y pasiones. En Estados Unidos, cuando se elaboró este estudio que estoy citando aquí, habían 17,000 organizaciones que podrían ser llamadas grupos de interés. Yo creo que hay bastantes más ahora, ¿verdad? Y la característica es que buscan renta, ¿verdad? ¿Qué quiere el grupo de interés? Quieren que se legisle a su favor, que les creen una renta artificial que de alguna forma se favorezca sus intereses, ¿verdad? Entonces se genera una especie de círculo vicioso. El grupo descubre que puede sacar más actuando en la política que en el mercado, ¿verdad? Es más fácil. Tengo que acercarme a un ministro o dos y a unos cuantos diputados y ya. Entonces el grupo llega y cabildea al político, ¿verdad? El político otorga cada vez más y más ayudas a más y más grupos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso porque tratamos de favorecer a tanta gente simultáneamente que llega un momento en que el gobierno puede padecer algo que se llama demosclerosis. Demosclerosis. Se paraliza, o sea, si realmente lo pensamos, si intentáramos satisfacer todos los intereses, llega un momento en que no se puede, pues no da para tanto. Hay una intensa competencia política entre los grupos de interés y esta competencia se desplaza del ámbito económico al ámbito político, ¿verdad? La tragedia es nuevamente lo que señalaba el señor aquí al frente en torno a la votación. Las ganancias de corto plazo por grupos individuales crean más peligros de parálisis o de decrecimiento económico. Llega un momento en que esto tiene efectos nocivos en el desempeño económico de la nación y también en el desempeño del gobierno, ¿verdad? Porque cuando tenemos demasiadas funciones y atribuciones y estamos tratando de atender a demasiadas demandas, no vamos a llegar a cubrir todo, ¿verdad? Buscan los beneficios de los miembros y equivale a decir que están buscando bienes privados a costa de los demás. Son gorrones. Somos, ¿verdad? Porque somos, que la gorronería lo que quiere decir es que en inglés se llama free ride, que nos den un colazo gratis, ¿verdad? Contribuyen a las candidaturas, que es la forma en que logran tener más palanca, ¿verdad? Y son personas que juegan política a diario. Los votantes no estamos jugando política a diario, entonces tenemos una desventaja total. Se vuelve así como que la minoría capacitada, informada y activa tiene mucha mayor ventaja que la mayoría silenciosa, apática, desorganizada. Bueno, hay límites. Unas que compiten entre sí, entonces pues se les satisface a los que tienen mejor poder de llegar a tocar las puertas adecuadas. Es caro y es difícil organizar estas organizaciones. También hay gorrones dentro de los grupos de interés, ¿verdad? Si ustedes han participado de una asociación, siempre hay miembros que no aportan, que no hacen nada, que llegan a buscar un colazo gratis, ¿verdad? Ofenden a otros
que también actúan políticamente, que es una limitante, digamos, a su acción, y la corrupción, pues, también tiende a ser una limitante, y los intentos de regulación de los grupos. Bueno, esa es una pincelada de lo que dice Public Choice, que son los diferentes actores políticos. En conclusión, el juego político es producto de acciones racionales por personas motivadas por el interés propio. Es muy probable que de este concurso salgan decisiones ineficientes, ¿verdad? O sea, no porque las personas que participan estén tomando decisiones equivocadas para ellos mismos o desde su perspectiva, sino que el conjunto que hacemos todos, ¿verdad? Los votantes, los políticos, los grupos de interés y las burocracias, trabajando todas motivadas por este interés, tiende a generar resultados ineficientes. En la competencia, hay una gran competencia, una incompetencia intensa en el ámbito gubernamental, ¿verdad? Mucha gente dice, el mercado no funciona y el mercado es feo, 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 porque ahí compiten unos con otros, ¿verdad? Y la competencia es algo que a la gente le disgusta o le molesta o le incomoda o le cuesta, pero al trasladar las decisiones al sector público, pues esa competencia simplemente se transforma en una competencia que está supeditada a criterios políticos y no criterios económicos, pero no se deja de tener una competencia que puede ser igual de agresiva o más. Los políticos tienen mucho incentivo a actuar, a hacer muchas cosas. Los votantes tienen incentivo a ser ignorantes y apáticos. Y al final, el problema principal que identifica Public Choice es que la responsabilidad está diluida. Que al final, ¿quién es responsable de estos resultados ineficientes? Nos podemos tirar la chibolita todos, ¿verdad? Y ese es un problema grave. Y bueno, entonces, el diagnóstico de Public Choice es bastante deprimente, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de la eficiencia, que es lo que le interesa al economista, lo que vemos es algo que es poco alentador. Esta es la política en la vida real, la práctica. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque también la mayor parte de la literatura se centra en el diagnóstico, pero también ya hay literatura que apunta a algunas soluciones. Yo creo que no me puedo ir y dejarlos con esta visión así tan pesimista sin decirles más o menos cuáles han sido las ideas. Yo identifico 3 líneas básicas. Uno son los límites constitucionales. Reglas claras que garanticen los derechos de la persona y que reduzcan la arbitrariedad. Lo que no queremos es funcionarios con excesiva discrecionalidad para tomar decisiones o para abusar de su poder, ¿verdad? Entonces, eso lo procuramos a través de límites constitucionales. Otra es cambiar procesos para cambiar incentivos, sobre todo en temas de burocracia. Se pueden cambiar los procesos y la forma en que se hace el trabajo para cambiar los incentivos. Tratar de ser un poco más empresarial, digamos, en el día a día. Yo creo que hay una gran tendencia ahorita a hablar de e-government, ¿verdad? El gobierno electrónico y se habla de gerenciar el gobierno y hay un movimiento, digamos, que va más allá del Public Choice, que está hablando en estos términos. Y ponerle coco a la eficiencia, es decir, como que nosotros tendemos a no priorizar la eficiencia. Y la tercera solución es la descentralización. Y van a tener ustedes una conferencia posterior sobre la descentralización. Pero la razón por la cual es una solución que puede derivar del análisis de Public Choice es que si reducimos el tamaño del grupo que está tomando la decisión, vamos a lograr menos gorrones. Vamos a lograr que todos tengan mayor, se sientan más comprometidos con la decisión.
Entonces, reducir el tamaño del grupo que toma la decisión es muy positivo, y que estos diferentes grupos compitan entre sí también lo es. Porque si tenemos una competencia entre agencias gubernamentales o entre municipalidades, puede resultar positiva en términos de la eficiencia. Bueno, esa es la presentación, es una introducción al Public Choice. Si tienen algunas preguntas o comentarios, me gustaría mucho escucharlos. Sí. Sobre este tema de cambiar los procesos para cambiar incentivos, no pudiera caber, como probablemente a veces los empresas del gobierno piden aumentos salariales sin relación a veces ni con inflación ni con nada, pero no pudiera quedar establecido que el aumento salarial del empleado público va a depender del crecimiento económico que el país tuvo, y eso cambiaría bastante por lo menos el pensamiento del gobierno de Balmaceda de tener un mejor crecimiento del país, que le da un beneficio directo. Puede ser, puede ser. No, sí, en bastantes direcciones, sí. Incide en el crecimiento del país, porque depende de la agilidad que hacen muchas cuestiones, la parte de que pueden incidir en el crecimiento de los costos. En el estado de Colorado pasaron una enmienda constitucional que lo que hace es que indexa no el salario del empleado, pero sí el presupuesto del que dispone el gobierno de Colorado al crecimiento económico. Entonces va subiendo anualmente en la medida en que aumentan los ingresos del Estado. Y si recaudan, o sea que solo pueden gastar eso más. Si recaudan más de lo que están permitidos a gastar, lo tienen que devolver. Y han hecho devoluciones sustanciales a los contribuyentes porque han recaudado más. Sí, se llama TABOR, Taxpayers Bill of Rights. Es muy impresionante lo que lograron. Esta es una enmienda a nivel constitucional que cambia completamente los incentivos. De hecho, los diputados de Colorado se sentaron un día a discutir cómo reducir la carga tributaria, porque les cuesta más recaudar en exceso y devolver que tratar de pegarle con la carga tributaria al ingreso que sí pueden gastar. Y eso es inaudito, pues, que se siente una legislatura a discutir cómo van a bajar la carga tributaria. Es impresionante. O sea, que eso es un buen ejemplo, sí. Sí. Entonces, quisiera muy rápidamente señalar dos puntos donde nosotros mismos quizás somos responsables de la responsabilidad de los gobiernos y de los cuando se dio el golpe de Estado entre comillas, de Honduras, lo pongo entre comillas, pero para todos es Fue sucesión. en todo caso, el presidente Funes, pero para mí no lo claro, el presidente Funes, con los demás presidentes de Centroamérica, presionados probablemente por Chávez, cerraron la frontera durante 3 días, si no recuerdo. Eso ocasionó millones en pérdidas a los salvadoreños, que venden y compran. Honduras creo que en ese momento era el segundo o tercer mercado. En aquel momento era el segundo, hay pero bueno, en todo caso ocasionó a sabiendas una tremenda pérdida para los salvadoreños. En aquel momento nosotros introdujimos una pieza de correspondencia para llegar a un decreto posible que todo funcionario que sabiendo que iba a ocasionar un daño a los ciudadanos tenía que pagar con su patrimonio, no el patrimonio ni el presupuesto de su dependencia, el de él, de su bolsa. Ahí está durmiendo el señor Augusto, nadie lo quiso. Es interesante, ahí está en la comisión de legislación. Porque tal vez no es muy agradable por razón. No, yo no sé, pero ahí está. Y lo mismo sucedió en el caso de la tormenta Ida. Se le autorizaron, en ese caso es totalmente diferente, creo que le dan 150 millones al Ejecutivo para que asistiera hace
para que asistiera a los afectados a buscar soluciones. Creo que en este momento, puedo equivocarme por ciento menos, creo que no ha gastado ni el 8%. Yo tampoco le reclamamos. Los dejamos ser responsables. Los dejamos ser responsables. Entonces, pues así seguiremos, ¿verdad? Si en verdad lo que podríamos hacer no nos interesamos en el. Me gusta mucho la iniciativa que tuvieron inicial, porque efectivamente cambiaría mucho los incentivos. El primer ejemplo que dio, y efectivamente no fiscalizamos, pero nuevamente regresamos de que desde la perspectiva económica los costos de estar ejerciendo nuestro trabajo de fiscalizador superan los beneficios que vamos a percibir, ¿verdad? O sea, tenemos que tratar de cambiar los incentivos para que se vuelva una parte importante de nuestro quehacer, que los gobernados efectivamente cumplamos con esa tarea de fiscalizar. Ahí arriba y luego aquí. Sí, nada más para que muchas veces el tema de la burocracia no es directamente a veces culpa de los funcionarios. No. A veces cuando el funcionario viene de la empresa privada y llega con mucho deseo de servir a la clientela, por decirlo así, se topa con sueldos de hambre, a veces de los burócratas que les decimos nosotros. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de mi país, ingenieros agrónomos con maestrías ganando $450. O sea, y así como esos muchos casos en otros ministerios. Y a veces tenemos ministerios de primera, de segunda y de tercera, que funcionarios de la misma categoría, con sueldos mucho más altos en otros ministerios que en otros, y que deberían de ser de la misma categoría. Entonces yo creo que en el tema de la burocracia, es un tema que viene enquistado en América Latina desde hace muchísimo tiempo, y como que no hemos hecho nada para eficientar esos temas, aunque, ¿verdad? Este gobierno, pues, que tenemos actualmente, el de Mauricio Funes, es un gobierno que él prometió que era de meritocracia, que es un padrastro de militancia y de comandancia, porque nosotros como Arena, durante nuestros 20 años que estuvimos, don Freddy heredó, por ejemplo, muchos funcionarios de la democracia cristiana, y él no hizo despidos masivos de personas en los ministerios. Y así venimos trabajando nosotros con funcionarios de otros partidos políticos. Pero esta gente, los rojos, los de izquierda, no piensan igual. Ellos van y su gente, y eso hace todavía más burocracia de la que tradicionalmente se da en los países de América Latina. Sí, aquí en este país se han intentado hacer varias cosas para aumentar el salario, el ingreso, digamos, de los burócratas, para tratar de atraer a personas mejor calificadas a estos puestos, porque sí también se vuelve un círculo vicioso de que si le pagan 2,000 quetzales a un policía, pues ¿qué policía vamos a tener, verdad? O la gente que se postula a alcalde municipal, pues, ¿verdad? No vamos a tener a las mejores personas posible. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es de crear algunos rubros presupuestarios para complementar el salario. Todo se vuelve así como un poco turbio al final, ¿verdad? Otra cosa que se intentó hacer es tecnificar las burocracias, es trabajar con los fondos. No sé si a ustedes les vendieron esta idea de fondos sociales, que es una idea que venía del Banco Mundial y del BID y todos ellos. Bueno, el ministerio está tan entrampado y tan difícil de manejar que lo que vamos a hacer es crear el Fondo de Inversión Social, y este va a canalizar recursos directamente a la inversión, el gasto social, más rápidamente, porque no tiene que seguir todos los procesos engorrosos de la ley de contrataciones del Estado y todo lo demás. Y al final entonces teníamos como dos entidades compitiendo unas con otras para hacer la misma cosa. La idea era que los fondos iban a ser temporales en lo que lográbamos modernizar la estructura del Estado,
pero realmente no ocurrió. Llegamos a tener, creo que, 12 fondos en un momento dado. O sea que sí se ha detectado el problema, pero tal vez las soluciones que hemos tratado de implantar no llegan a resolver ese problema que usted ha identificado. Sí. Aquí Fritz Thomas nos dijo que era muy importante el léxico político. Sí. Quisiera una aclaración, porque por aquí se usó el término empleado público, allá funcionario público y burócrata. ¿Cuál es cuál? ¿El burócrata a quién se refiere y hasta dónde? ¿Son parroquianos o burócratas o son los que tienen capacidades? Sí, técnicamente el burócrata aquí es, en esta literatura, el burócrata es una persona que labora en las condiciones que describió Max Weber. El presupuesto viene de una fuente externa, no de los servicios prestados. Logra su plaza en competencia abierta, pero la retiene de por vida. Esa sería la definición que trabaja esta literatura de burócrata. Pero no, porque los políticos electos tienen un poco de diferente incentivo, en el sentido de que son... Pero los electos no tienen de por vida. O sea, no tienen de por vida, exactamente. No tienen de por vida. Sí. Dos preguntas. La primera es sobre el tema de los grupos de interés, los lobineros, sean ONGs o lobistas. En Estados Unidos, y esto sí es en Estados Unidos, pero Estados Unidos es, digamos, normal, no es mal visto, no se le da una connotación negativa o nefasta. Que digas, aquí está el senador que representa a los azucareros, el que representa a los porcicultores, porque el Estado, ese es su fuerte, aquel que defiende el maíz, y los representantes o diputados representan temas más locales. Estos defienden el cuidado de la montaña porque es lo que atrae el turismo y genera el empleo en una localidad muy específica. Los otros, la cuenca de los ríos, porque el río es importante porque ahí produce mucha agua o hay transporte acuático, lo que sea. Y ahí concilian. Nosotros tenemos sistemas unicamerales. Por tanto, conciliar los temas de interés general con los temas específicos se vuelve más difícil, los puntos locales que están en contradicción. Y es donde se vuelve como mucho mal visto, o muy mal visto, el que haya un diputado que represente un grupo específico, o una industria específica, o un sector de economía específico. Entonces, surgen con mucho más ahínco que grupos de interés. Los grupos de interés están buscando cosas que, así como pueden buscar los fines mezquinos, pueden ser también de beneficio para el país. ¿Cómo equilibrar estas dos visiones? Y por un lado, es una pregunta. El otro era el tema de los salarios. Cuando se dan, ¿qué clase de funcionario o empleado se va a tener con los bajos salarios que lo he mencionado? Pero el elector, o sea, el ciudadano, el contribuyente, primero, como ciudadano exige, quiero esto, quiero lo otro, que estén bien, que sean capaces, que no se retrasen, que allá. ¿Se quiere subir el salario? Ahí viene el contribuyente. ¿Cómo es posible? Que gana mucho, no sé qué. Entonces, al final, no hay solución. Porque si lo hacen de la otra manera, como se ha venido haciendo en muchos países tradicionalmente, que de una partida, que se maneja como bonificaciones, eso tampoco es transparente. Cuando se entera es peor, porque el impacto en la opinión pública es peor y deteriora la imagen de la clase política. Sí. Bueno, entonces, también cómo conciliar estas dos realidades, que son antagónicas entre sí. Son dos preguntas bien difíciles.
hay un estudio que hizo Gordon Tullock, de la pareja ahí que les puse en la foto, uno de los coautores del cálculo del consenso, que él vivió muchos años en Inglaterra, y en Inglaterra también es mal visto el lobbying. Como que es solo en Estados Unidos que hay un nivel de aceptación del mismo, y yo creo que tiene un poco que ver con esta idea de que es un mercado eficiente, digamos, que viene inclusive, se lee en algunos documentos de los papeles federales de James Madison, o sea, como esta idea de que es inevitable que surjan facciones, es inevitable que surjan diferentes intereses, y lo más que podemos lograr en democracia es que ellos compitan entre sí, ¿verdad? Que es lo mejor que podemos ambicionar, es que ellos compitan entre sí. Sobre la situación de conflicto entre estos dos grupos. Sí, claro. Entonces tiene que favorecer a uno en vez del otro, pero entonces la imagen que se tiene, digamos, un autor como Gary Becker de la Escuela de Chicago, ¿verdad? Como que hay varias personas, Richard Posner, ellos lo que dicen es, bueno, ganará la causa la mejor, ¿verdad? Porque el diputado va a juzgar según el interés general. Pero sí. Y pudo haber, hay una documental de John Stossel que es interesantísimo porque entrevista a este señor que se llama Dwayne Andreas, que era el gerente general de Midland, de una empresa grandísima productora de etanol. Este señor le pasaba millones y millones y millones de quetzales, de dólares, tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano, y 2 días después de recibir la contribución, el presidente Clinton sale en la tele diciendo, yo estoy a favor del etanol, ¿verdad? Entonces, pues sí corre, o sea, es igual en todos los países, ¿verdad? Está hecho para eso, ¿no? Eso es de formación. Lo que tenemos que hacer es tal vez para mejorar la imagen, porque es importante lo que usted dice, de que al final lo que se deteriora es la imagen del político. Pues para mejorar la imagen del político, para eso sirven estas reglas claras del juego. Es decir, yo no puedo ser un dador de beneficios particulares a usted y a usted y a usted y a usted y a usted. Como tener esa barrera para tratar de delimitar de alguna forma la perversión de la democracia por los grupos de interés. Pero yo entiendo que no le estoy dando la solución. Automáticamente se le atribuyen cosas negativas al lobismo, porque uno dice, estos buscan intereses personales, particulares. En efecto, las gremiales se convierten en lobistas y tienen toda la razón por pelear por sus intereses. Y para eso nacieron. Ahora, yo creo que también cumplen, y en Estados Unidos, como hay regulaciones fuertes y que ahí se respetan las cosas, no como aquí que hay regulaciones, pero no se ejecutan. Yo creo que cumplen una función también importante en educar al gobernante, al legislador, etc., porque el que llega de diputado no sabe todo. Y es natural, no tiene por qué ser evidente. Entonces a veces esto le traen a uno, le dan un panorama, una visión que tal vez uno no conocía, y uno se nutre de más conocimientos para tomar una buena decisión. Yo creo que el problema no es el lobista, el problema somos nosotros. O las reglas del juego, pongamos, porque... Miren, pero sí hay un peligro con convertirnos en sociedades corporativistas, ¿verdad? Donde yo sí veo un peligro en el corporativismo, porque al final si logramos servir o producir legislación que tenga la característica de que es general, abstracta, y que no defiende un interés o el otro, digamos, un arancel único de 5%. Entonces, ya no pueden llegar a pedirnos que les hagamos algo especial a ellos, a ese sector, porque, bueno, todo el mundo paga 5% parejo. Ese tipo de soluciones nos ayudan a nosotros,
¿verdad? A todos, a evitar este tipo de competencia corporativista. Bueno, muchísimas gracias.